Apreciables hermanos y hermanas y amigos que nos sintonizan, les saludamos en el nombre del Señor, agradeciendo su amable sintonía y dando gracias al Señor también porque una vez más nos concede el privilegio de estar con ustedes, de tener esta transmisión, y tendremos en esta tarde, con la ayuda del Señor, la predicación del Evangelio, y tenemos dos hermanos que van a tomar parte en la predicación, nuestro hermano Cristian y nuestro hermano Tropey. Así que vamos a pedir al Señor su ayuda y su bendición también a través de la oración. Vamos a cantar un himno después de la oración y será el número 82, que en nuestros signarios tiene como título Nuestra vida acabará. Pero antes de ello vamos a orar. Y una vez más, les agradecemos su amable sintonía. Gracias por seguirnos en estas transmisiones, los días sábados como hoy a las 6 p.m., hora de California, y también los domingos. Así que vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por el alto privilegio de concedernos una vez más esta bella oportunidad de tener esta transmisión para predicar el mensaje de vida eterna, el mensaje de salvación, la predicación del Evangelio. Te damos las gracias porque el apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Roma, dijo que no se avergonzaba de predicar el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios, el medio a través del cual Dios está tocando los corazones, llegando a los corazones para que sean convertidos al Señor. Te damos las gracias porque como asamblea local en este lugar nos concedes una vez más este alto privilegio, este honor de anunciar las buenas nuevas de salvación. Queremos pedir tu bendición y tu ayuda para nosotros que van a tomar parte en la predicación. Queremos pedirte, nuestro Dios, que seas tú guiando, dando la gracia, la sabiduría y el poder de Dios. Que seas tú, tu Santo Espíritu, dando el discernimiento a nuestro Padre. También pedimos por aquellos que nos están escuchando, que están sintonizando esta transmisión, tanto hijos tuyos, pueblo tuyo, como también aquellos que no son salvos, pero que amablemente nos sintonizan también en estos mensajes o en estas transmisiones. Pedimos que tu Santo Espíritu desde ya trabaje en sus corazones para que tu palabra, el Evangelio, llegue a sus corazones y les convenza, para que les guíe a Cristo, quien es el Salvador. Pedimos pues, nuestro Padre, que sea una bendición, y por nuestros hermanos también, hermanas que han pasado por situaciones difíciles, los que se han enfermado o los que han perdido un ser querido. Pedimos también que tú les ayudes, que tú les confortes, les consueles, les des fortaleza para continuar, para seguir adelante en la vida cristiana. Dejamos en tus manos esta reunión, suplicando una vez más tu ayuda y tus ricas bendiciones, porque te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar entonces el número 82, Nuestra vida acabará. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual enlace ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará.
marchita cual la flor, desvanece cual vapor. Busca a Dios, como el río aprisa va hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Delila es tarde ya, busca a Dios. Clama a Dios de corazón, con sincera contrición, porque Jesús Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Delila es tarde ya, busca a Dios. Buenas tardes, estimados amigos, hermanos en Cristo y familia. Damos gracias por el privilegio que nos da una vez más de poder compartir las Sagradas Escrituras, y es un honor poder llevar las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación hasta cada hogar ahí donde usted se encuentra en su comodidad. Sabemos por lo mismo que está pasando ahorita en todo el planeta, lo de este COVID-19, pero tenemos fe que en Dios que muy pronto debemos estar reunidos. Y el tema que le he puesto a esta predicación es las horas de Jesús en la cruz. Las horas de Jesús en la cruz, cuando Él fue crucificado. Y le invito, por favor, si tiene una Biblia en su mano o puede oír, en el libro del Evangelio de San Marcos, su capítulo 15. Evangelio de San Marcos, su capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 41. Evangelio de San Marcos, capítulo 15, versículo 21 al 41. Le he puesto yo las horas que Jesús pasó en la cruz, pero el tema aquí también dice crucifixión y muerte de Jesús. Y vamos a leer con la ayuda del Señor. Dice versículo 21: obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Esto es al Señor Jesucristo, lo que le dieron al Señor Jesucristo. Él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice:
y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esa manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían uno a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Los 2 malhechores que hemos leído, uno a la derecha y uno a la izquierda, le injuriaban también a él. Y aquí quiero que vayamos notando, no sé si las horas que el Señor Jesucristo vamos leyendo acá. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, que sería hasta las 3 de la tarde. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír: mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: deja, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hasta ahí vamos a leer y podemos ver en el transcurso del relato que hemos leído, muchas cosas sucedieron cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Y lo que quería revelante es las horas, que la hora hemos visto aquí cuando le llevaron a él. Hemos visto al Padre, también a un hombre que le pusieron la cruz de madera, porque el Señor Jesucristo no era que no podía quizás, pero de tanto que lo habían maltratado al Señor Jesucristo, dándole golpes, le habían puesto una corona de espina en su cabeza y con una caña también le pegaban en su cabeza. Ya se podrá imaginar usted, estimado oyente, tener una corona de espina y que le estén golpeando con una caña en la cabeza, en la corona, se están enterrando más esas espinas sobre la cabeza del Señor Jesucristo. Podemos ver aquí, ver ese gran dolor que él tenía. Además de eso, los golpes que le habían dado a él en su rostro, de puñetazo, bofetada, le escupían, también le habían escupido su rostro, todos los menosprecios y burla que habían tenido también, poder pensar moralmente también eso a cualquiera que se burlan de él sin causa, puede sentir un dolor, poder pensar, ¿por qué se están burlando de mí? Ponga a pensar, estimado oyente. Entonces a este hombre lo obligaron a llevar. Quizás humanamente el Señor Jesucristo, como lo relata y puede ver usted más atrás en los versículos anteriores y en los otros capítulos, también lo explica en San Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 23. Los evangelios hablan de los mismos estos hechos, cada uno del punto de vista que ellos estaban tomando nota y viendo ellos cómo se le venía al pensamiento lo que le estaba pasando al Señor Jesucristo. Y podemos ver que este hombre le exigieron que llevara esa cruz de madera, pero el Señor Jesucristo iba delante de él y él iba atrás. Como humanamente pensar en el Señor Jesucristo, porque el verbo se había hecho carne, estaba humanizado Dios en el Señor Jesucristo, pero era 100% humano también el Señor Jesucristo. Y usted lo puede leer en otras ocasiones, ver.
Pero vemos aquí que, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, en el versículo 22, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vinagre mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Para minimizar quizás el dolor de él, le dieron esta porción quizás, pero él no la quiso. Él quiso llevar por decir así, ese castigo, estimado oyente, que merecía usted y yo. Él estaba llevando eso por amor hacia nosotros. Él iba a morir por nosotros. Podrá pensar que a veces mucha gente, sí puede alguien entregar su vida. Ha habido noticias que han habido incendios, que se han metido personas a sacar a niños, a otras niñas, personas que están adentro para salvarle, y esas personas han muerto, han entregado su vida, pero no por toda la humanidad. Y aquí el Señor Jesucristo, estimado oyente, sí iba a morir y estaba dando su vida por llevar los pecados de cada uno de nosotros y darlos vida eterna. Y podemos ver ahí que en la hora, cuando era la hora tercera, y podemos ver que era un día sábado. En el calendario judío ellos guardan el séptimo día, que es el sábado. Para nosotros aquí el domingo es el primer día de la semana, ahí comienza la semana. Pero esto pasó un día sábado, un día séptimo por decir así, de la semana. Cuando era la hora, vemos acá, cuando hubieron crucificado, repartieron sus vestidos y echaron suerte sobre ellos para ver qué se varía cada uno de las personas que estaban ahí. Pero cuando era la hora tercera de un sábado, por decir así, del séptimo día, no es que estemos hablando quizás de guardar la ley un séptimo día, no, aquí lo relata la palabra. Estamos explicando nomás lo que era la hora tercera, que es como las 9 de la mañana de hoy en día en el calendario de nosotros. La hora tercera, cuando le crucificaron al Señor Jesucristo. Y en el reloj de nosotros actual podemos decir que es las 9 de la mañana. Desde esa hora le crucificaron al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para morir por nosotros. Y podemos ver también que le crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y estas personas sí merecían ser crucificadas, porque según la ley ellos habían cometido algún delito y estaban presos y tenían que ser castigados según la ley también de Moisés por lo que ellos habían cometido. Pero el Señor Jesucristo, estimado oyente, no tenía nada de que le culparan. Y puede ver usted en los relatos de San Lucas, cuando el Señor Jesucristo lo llevaron al patio del sumo sacerdote Anás, Caifás, le llevaron ahí al patio y allí para interrogarle. Después lo llevan ante Pilato para poder de acusarle, que le estaban acusando los ancianos de allí de Israel, todos los escribas, los fariseos, acusándole falsamente de que él estaba alborotando a la gente, a las multitudes. Pero dice las palabras que era por envidia que le tenían al Señor Jesucristo por todas las cosas que él estaba haciendo, y ellos estaban dando mal testimonio, testificando mal contra el Señor Jesucristo para poderle acusar y tener algo de donde ellos fiarse, de donde agarrarse y poder decir, entonces es digno de muerte, merece la crucifixión. Pero Pilato no hallaba nada en él de lo que le acusaban, no había nada, ningún delito, y él se lo envió a César. A César se lo mandó, y tampoco César no halló ningún delito. Él se lo vuelve a mandar a Pilato para que él viera qué decisión que iba a hacer con el Señor Jesucristo. Pero podemos ver que allí estaban dos malhechores, y más en los versículos anteriores dice que el pueblo pidió que soltaran a Barrabás, una persona que había cometido desórdenes públicamente ahí en Israel, que eran dignos que lo metieron a la cárcel, pero también había matado a una persona. Dice que por homicidio también estaba Barrabás preso. Pero el pueblo querían que soltaran a Barrabás y que crucificaran al Señor Jesucristo. Y en los demás relatos ustedes pueden ver que ahí dice ¿qué quieren que haga con el Señor Jesucristo? Que les crucifiquen y que le soltaran a Barrabás, aquel homicida que en realidad tenía que él padecer la muerte. Pero conforme a la fiesta de la Pascua también se soltaba una persona, y todo esto tenía que cumplirse. Ya estaba profetizado también
que el Señor Jesucristo iba a entregar, que iba a dar su vida y que iba a ser crucificado por los pecados como el Cordero Pascual, como allá en el Éxodo, cuando Jehová le dice que iban a matar el Cordero Pascual porque esa noche iban a salir de Egipto. Allí iban a salir, pero que pusieran la sangre en los dinteles de la puerta del cordero, y ese iba a ser perpetuo, esa señal, que ahí no iba a entrar el destructor, el ángel que iba a matar a los primogénitos. De ese entonces allí en Egipto, sino que iba a librar cuando él viera esa sangre, cuando él viera, el ángel viera la sangre que estaba en los dinteles, que estaban el pueblo de Israel, no iba a entrar ahí a destruir, a matar a los primogénitos, sino que iba a pasar de alto. Y aquí podemos ver que la sangre del Señor Jesucristo que iba a ser derramada en esta cruz del Calvario, estimado oyente, es para cubrirlo a usted y a mí, a los que creemos por medio de la fe a la palabra, a la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En esta obra que Él estaba haciendo acá, que iba a ser crucificado ahí en la cruz, dando su vida, derramar su sangre para limpiar los pecados de usted, estimado oyente, y mío. Y por eso en esta preciosa tarde le invitamos, estimado oyente, que eche mano usted de este sacrificio del Señor Jesucristo. Todo lo que pasó aquí en la hora tercera, le crucificaron. Y podemos ver más adelante también, podemos ver que cuando vino la hora sexta, que es las 12 por decir así, las 12 de la mediodía, en el versículo 34, y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Hubo toda la faz de la tierra ahí en ese lugar donde estaban, se oscureció cuando era la hora sexta, las 12 por decir de las 12 de la mediodía, en el calendario de nosotros. Y vemos más adelante cuando dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta la hora de la tarde, hasta las 3 de la tarde de hoy en día, hubo tinieblas hasta la hora novena. Y podemos ver que Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos pensar que el Señor Jesucristo había sido desamparado por el Padre, inculcando el castigo, estimado oyente, que nosotros merecíamos, amparándolos a nosotros, cayendo ese castigo sobre el Señor Jesucristo, desamparándolo, para ampararlos a nosotros, el Padre Celestial, cayendo el castigo sobre el Señor Jesucristo en esa cruz, estimado oyente. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer usted de este regalo tan maravilloso y precioso, estimado oyente? ¿Cuántas veces se le ha predicado el Evangelio? ¿Cuántas veces lo ha escuchado? ¿Cuántas veces ha endurecido su corazón, estimado oyente? Abra su corazón, crea la palabra, crea este relato que estamos leyendo. Léalo ahí en su Biblia más detalladamente, un día, otro día. Lea las Sagradas Escrituras y usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios es viva y eficaz. El autor es el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es vivo. Cada vez que usted lee esta Sagrada Escritura, el autor está allí hablándole a usted, estimado oyente, a través de la preciosa palabra, como esa lámpara, como esa luz que alumbra a su ser, estimado oyente. Y vemos que aquí el Señor Jesucristo había caído el castigo sobre él. Y a la hora novena Jesús clamó, hemos visto, a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos ver, y algunos que estaban ahí, de los que estaban ahí, decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Dando una gran voz, expiró el Señor Jesucristo, dando ya allí por terminado
la obra que le había mandado hacer el Padre, la redención de la humanidad, estimado oyente, porque vemos que entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Ya ahí estaba abierto el camino, estimado oyente. La salvación estaba abierta ahí para que usted, por medio de la fe, por medio del oír la palabra de Dios y por medio de la fe, creer en esta obra, sus pecados son perdonados y tiene vida eterna. Porque el Cordero Pascual, que es el Señor Jesucristo, esa sangre que en el Antiguo Testamento, ahí en el Éxodo, el ángel del destructor no entró a esa casa. Así estamos protegidos todos los que creemos ahora, estimado oyente, en la obra del Señor Jesucristo, en esa sangre que los cubre de todo pecado y los da vida eterna. Esa sangre los da limpiamente entrada hasta el cielo mismo, hasta la patria celestial donde vamos, estimado oyente. Y la pregunta es, ¿usted cree a esta palabra, lo que el Señor Jesucristo ha hecho hasta ese momento? Por eso le dije, las horas, la crucifixión, las horas que pasó el Señor Jesucristo en la cruz, dando su vida por usted, las horas de Jesús en la cruz. Esto pasó entre la hora novena hasta la hora sexta, estimado oyente, entre las 9 de la mañana, 12 del mediodía, a 3 de la tarde, cuando expiró el Señor Jesucristo, cuando dio su vida, cuando terminó la obra en esta tierra, para que usted y yo tengamos esa salvación, no por medio de obras, ni necesariamente hacer nada, solo por creer, tener fe, creer en esto, que esta palabra es verdadera y eficaz, y que limpia todo pecado, toda culpa, no hay condenación ya, estimado oyente, si usted cree a la obra del Señor Jesucristo. Y vemos también que se rasgó el templo, se rasgó el velo del templo que estaba ahí, que era esa separación que había del lugar santo al lugar santísimo, donde entraba el sacerdote a hacer la ofrenda por los pecados del pueblo. Pero aquí el Señor Jesucristo dio su vida y ha entrado hasta el cielo mismo, hasta ese lugar santísimo donde está a la diestra del Dios Padre, ya llevando nuestras culpas, nuestros pecados. Cayeron sobre él la maldición de que merecíamos nosotros, la condenación en el lago de fuego. Todo eso ya fue quitado cuando todo eso fue cargado en la persona del Señor Jesucristo. Y para ir terminando, dice que el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, o sea, había muerto, había entregado su vida ya al Señor Jesucristo. Es lo que quiere decir esta palabra, ya había expirado, ya había dado su vida, ya había muerto. Cuando él había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Mira este hombre lo que creyó ahí, cuando vio todo esto, lo que estaba sucediendo ahí. Este hombre, cuando vio eso, creyó él, tuvo fe y dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Creyó que él, así como había dicho el Señor Jesucristo en muchas veces, que él era hijo, él era el hijo de Dios, que el Padre Celestial era su Padre. Este hombre había oído eso y que hoy estaba confirmándolo. Ahora la pregunta es, estimado oyente, ¿cree usted en esta obra, en este sacrificio del Señor Jesucristo, que perdona sus pecados y le da vida eterna? Tan solamente creer y poner su fe en Él y depositar esa confianza. Esa es responsabilidad de usted, estimado oyente, en esta tarde. Es responsabilidad suya creer en la obra, porque ya la señal esta ya está hecha. Ya no hay más señal que usted pueda estar esperando, que puedan andar haciendo otra gente o diciendo otra cosa, predicando que hay que ver primero señales para creer. No, la señal, como la vez pasada estábamos explicando, que señal no les iba a dar, le dijo el Señor Jesucristo a los sacerdotes y a los fariseos, a los escribas de ahí del pueblo de Israel, sino que la señal del profeta Jonás. Así como Jonás había estado en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera también en el sepulcro 3 días y 3 noches, pero al tercer día
Él resucitaría de entre los muertos, venciendo a la muerte, dando victoria a la potestad de las tinieblas que tenía sobre el ser humano. Lo venció a la muerte resucitando de entre los muertos el Señor Jesucristo. Más adelante todo esto lo habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Probablemente será otro tema ese, pero ahora Él venció la muerte porque resucitó y ya no hay más señal. Esa es una señal también de que el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Esa señal le dijo el Señor Jesucristo a los ancianos de Israel y a los fariseos, que la señal del profeta Jonás, así como él había estado Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el hombre, que el Hijo de Dios estuviera en el sepulcro, por decir así, 3 días y 3 noches, pero al tercer día él resucitaría con poder y gloria. Y que el Señor bendiga su palabra en cada corazón. Buenas tardes a todos en esta hermosa tarde. Es un privilegio estar aquí para dirigir la palabra de Dios hacia todos ustedes que tienen interés en escuchar la palabra de Dios. Quiero hablar acerca de la esperanza. En Hechos capítulo 2, versículo 3. Capítulo 3, mejor dicho, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en medio y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros la predicación de Pedro y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Estos son los líderes religiosos. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros
antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Romanos capítulo 4, versículo 17, acerca de Abraham, que es padre de todos. Por la esperanza, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Que el Señor bendiga a su palabra. Tenemos esta hermosa historia de este milagro en Hechos capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora antes habían comenzado los sacrificios. Ellos no fueron al templo durante la hora de los sacrificios, porque ellos tenían un sacrificio eterno. Nuestro Señor Jesucristo jamás ofreció sacrificios en el templo, porque los sacrificios son figuras y sombras de la realidad, y no sería correcto que la realidad entra para hacer algo como si Él fuera una figura o una sombra de la realidad de Dios. Entraron durante la hora de oración, y cuando llegaban allí había un hombre cojo desde el nacimiento. Tenía un defecto congénito en sus tobillos y en sus pies, como elabora Lucas, el médico, aquí en este capítulo. Desde su niñez jamás había podido pisar con sus pies. Jamás había podido caminar. Y cuando uno tiene una enfermedad congénita, nunca desarrolla. Estos pies nunca se habían desarrollado. Los músculos jamás tampoco habían desarrollado. Todo allí débil. Sus articulaciones de los tobillos jamás habían funcionado. Y desde su niñez le cargaban para traerle a esta puerta hermosa que dicen los historiadores que era 75 pies de altura y era la puerta más bella de todo el templo. Fue hecho de bronce. Y allí era la entrada mayor para los feligreses que querían entrar para adorar a Dios. Y allí ellos le dejaron. Este hombre tenía poca fe en el principio. Como muchos inconversos tienen poca fe. Y él estaba allí esperando una limosna. Es todo lo que él estaba esperando en la vida. Una limosna. Parece que fue un hermano, una persona muy religioso, porque cuando fue sanado estaba alabando a Dios ya tenía una fe en Dios, pero esta fe jamás había sido ejercitado y nomás estaba allí esperando una limosna. Amigo mío, ¿qué estás esperando de Dios? ¿Qué espera de Él? Una limosna, que le dé un carro, que le dé comida para su familia por otra semana. Una cosa tan pequeña que realmente es tan fácil para Dios que sucede a veces automáticamente. Pero Dios tenía un plan para este hombre.
que no iba a ser simplemente una limosna. Dios quería darle la sanación y darle el Espíritu Santo para llenar su corazón, para alabar a Dios. Dios tenía un plan para él que fue tan grande, más allá que él esperaba. Amigo mío, Dios tiene un plan para ti. No sé lo que tú estás esperando. Ahora en estos tiempos muchos están esperando y tienen toda su esperanza en los postulados para la presidencia de esta nación. Pero Dios tiene aún algo más grande para ti, que el presidente estadounidense jamás le puede dar. Él le puede dar una limosna posiblemente. Posiblemente es todo lo que estaba esperando. Pero llegó Pedro y Juan. Ya quieren entrar para orar, pero al ver este pobre hombre allí, dice: no tenemos oro ni plata. No tengo plata ni oro, dice Pedro en versículo 6, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo: míranos. Una mirada de fe. Estos hermanos entrando allí en el templo para orar y dijeron: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro, en vez de darle algo, dijo: levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Al instante los músculos se formaron para ser adecuadas, para que él no solamente pudiera caminar, pero saltar, brincar. Y él acompañando a los discípulos y todo el mundo mirando a este hombre, que Dios tenía algo más grande para él, no para ser un limosnero para toda su vida, más bien para alabar al Señor. Ya podría trabajar, posiblemente ejercer su nueva energía en la misma carrera que tenía el Señor en la carpintería. No sabemos. Pero ya su vida fue transformada. Ellos extendieron la mano y él mirando con fe hacia ellos. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, este es el hombre que me va a sanar. Él quien caminaba aquí, él quien había sido crucificado. Están diciendo a mí que en el nombre de él, levántate y anda. No en ellos. Míranos y pon su fe. ¿En quién? En Jesús de Nazaret. El nombre de desprecio, el nombre que usaban para despreciar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y él, por la fe, podía levantarse, pero después, cuando Pedro dio su mensaje, llegaron los religiosos y ellos se oponían y no podían decir nada. Ellos están predicando y a la par está el hombre que era cojo. Un testimonio vivo de Jesús de Nazaret y del poder para salvar que él tenía, y este poder para sanar, para restaurar, para transformar sus tobillos, para transformar sus pies. Si uno no camina, pierde la capacidad. Si uno no salta cada día, pierde esta posibilidad. Tiene que ejercer los músculos y de la nada darle músculos enteros. Cuando Cristo sanó a los leprosos con la lepra ya muy avanzada, caían los dedos, a veces caían las manos, y nuestro Señor Jesucristo extiende su mano,
¿Qué mano? Mi mano deteriorada, que no sirve. Pero cuando extendieron la mano, ¿qué pasó? Esta mano fue entera, ya restaurada. Hay algunos que dicen que hacen sanidades como los apóstoles, como el Señor. No lo creen. Nunca he visto una persona con parte de la mano ir a un servicio de sanación y tener toda la mano repuesta. Jamás lo he visto. Nunca he visto a alguien con debilidad congénita que va para ser sanado y está restaurada y transformado el cuerpo milagrosamente. No vemos estas sanidades en el día de hoy. Cuando Pablo dijo que él oró 3 veces para la sanidad de aguja, esta cosa que estaba funcionándole, produciendo dolor. Él oró 3 veces y no fue sanado. Allí vemos en la palabra de Dios el fin de la sanación milagrosa que hicieron los apóstoles. Por esto Pablo dice en el último capítulo: posiblemente ya no aparezco como un apóstol para ustedes. Posiblemente ya están desganados en cuanto a mi persona. Ya no puedo predicar porque esta enfermedad de neuralgia trigémina, cuando uno habla, le pega un dolor tan fuerte que ya no puede predicar. Rudo cuando predico, ya no podía predicar como antes. No podía ser sanado como antes. Pero Dios quiere sanar su alma. Había otro hombre, Abraham, de lo cual leímos. Este hombre puso su fe en Jesús de Nazaret. Abraham. Y es interesante lo que dice la palabra de Dios. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. En este mundo no hay esperanza. Hay esperanza para limosnas, posiblemente, como este hombre. Una esperanza de obtener un trabajo. Cosas comunes y corrientes. Pero Dios quiere darnos algo más. Aquí está Abraham, es otro ejemplo. Dios le dijo, yo quiero darle una promesa, que a través de su simiente va a venir el Mesías, el Salvador de todo el mundo. Tiene que salir de su familia, tiene que salir de su religión, tiene que salir de sus riquezas, tiene que salir y seguir a mí. Pero él no lo hizo. Él quedó con su familia hasta que su padre falleció. Y dice allí en Génesis 22, 20 o 19, 18 por ahí, 20. Y otra vez Dios dijo a Abraham, sal de su parentela. Entonces por fin él salió. La fe posiblemente no viene al instante, pero por el oír viene la fe. Y él salió, pero no solo, llevó al hijo de su hermano que produjo tantos problemas y después él murió escapándose de Sodoma y Gomorra. Si él nunca hubiera llevado a su sobrino, probablemente su sobrino jamás hubiera sufrido tanto. Pero obedeció al Señor un poco. Y después Dios dice, yo quiero bendecirle y darle un hijo de promesa. Y él dijo, ya tengo un hijo por la esclava Agar, Ismael. ¿Y qué dice Abraham? Que Ismael viva delante de ti. Él, como el limosnero, él quien estaba buscando limosnas, no podía creer en algo tan grande. Pero cuando este hombre cojo puso su fe en el Señor,
fue restaurado. Abraham, cuando él puso su fe en el Señor, y en Génesis, más adelante dice, él creyó en Dios. A 75 años, después de caminar por tanto